¿Debería presionarlo?, preguntó Trevor, su dedo flotando a solo 1 pulgada del botón. No lo sé. Sí, no, quizás. Estaba temblando demasiado, como para pensar con claridad. Quiero decir, ¿qué opciones tenemos? Hace mucho frío aquí. Bien, hazlo, yo dije, antes de perder la esperanza. Pero, ¿y si no funciona? Funciona, Trevor dijo con una sonrisa. De repente, las puertas del ascensor se abrieron. Di un paso atrás para inspeccionar el artilugio oxidado, su exterior significativamente desgastado por los elementos, como si supiera algo sobre la integridad estructural de los ascensores o tuviera otra opción que intervenir. Entré. ¿Subiendo?, preguntó Trevor, haciendo su mejor imitación de botones, mientras las puertas se cerraban detrás de nosotros. Tenía demasiado frío para encontrarle humor al chiste de Trevor, pero luego me di cuenta de que hablaba en serio. Espera, no estás pensando en llevar esta cosa hasta arriba, ¿verdad? Pensé que íbamos a usarla como refugio esta noche. Miré el panel de botones en el interior del ascensor. Además de uno para abrir y otro para cerrar, solo había otros 2, cada uno etiquetado con un destino: base, donde presumiblemente entrábamos, y cumbre, donde temía que fuéramos. Yo tenía razón. Oye, ¿por qué hiciste eso? No acordamos ir allí, comencé a decir antes de que Trevor me interrumpiera. No volveré a dormir en el frío, dijo desafiante. Hará calor allí, y si tenemos suerte, encontraremos ayuda. No podía discutir con él. Habían pasado casi 2 días completos desde que de alguna manera logramos desviarnos de la ruta de senderismo y terminamos perdidos en las estribaciones de las montañas. La primera noche fue fría, por decirlo menos. Mientras continuamos nuestro lento ascenso hacia la cumbre, mi mente comenzó a correr. Estúpido. ¿Cómo lograste seguir la señalización y aún así hacernos perder? ¿Y en qué estabas pensando al sugerir una caminata en primer lugar? A Trevor ni siquiera le gusta la naturaleza. Todavía me estaba castigando por la idea. Trevor había sido mi mejor amigo desde la escuela primaria y lo había sorprendido con lo que esperaba fuera un respiro del estrés de su vida. En retrospectiva, me di cuenta de que probablemente era un respiro para mí. Pero me recordé a mí mismo que también fui yo quien sugirió subir más alto para tener un mejor punto de vista. Y como resultado, fui yo quien descubrió el ascensor. Recuerdo haberlo visto por primera vez, iluminado por el atardecer, y no creer lo que veía. Como un espejismo en el desierto, un ascensor construido en las estribaciones de una montaña, precisamente. Por supuesto, me alegré de haberlo encontrado, pero su existencia todavía me molestaba. ¿Pero por qué? ¿Y a dónde? De repente, me sacaron de mis cavilaciones cuando las puertas del ascensor se abrieron en la oscuridad. Trevor simplemente me miró y se puso un dedo en la boca. Shh. Antes de salir, seguí. Las puertas se cierran detrás de nosotros. Nos quedamos allí en la oscuridad por un momento. Nuestros ojos se adaptaron lentamente a la falta de luz, hasta que algo apareció a la vista. Hay una luz más adelante, susurré, señalando un pasaje rocoso que supuse debía haber sido un túnel minero o algo así en algún momento. Lo seguimos durante un rato, hasta que la luz se hizo más brillante y llegamos a una habitación iluminada por antorchas.
Mirando a mi alrededor, noté otros 4 túneles que salían de la habitación, además del que habíamos entrado. ¿Qué crees que sea este lugar?, preguntó Trevor. Tal vez... Pero antes de que pudiera continuar, vi algo en las sombras. Me acerqué de puntillas en silencio para investigarlo, mientras Trevor me miraba confundido. Mirando hacia el suelo rocoso, vi a un hombre encapuchado que vestía una túnica marrón hecha jirones, apretando su pierna y retorciéndose de dolor. Se dio cuenta de mí de inmediato y, claramente fatigado, comenzó a murmurar algo en voz baja, extendiendo su brazo pidiendo ayuda. Escuché algunas de sus palabras, pero después de escuchar por un minuto, se hizo evidente que lo que sea que estaba hablando no era exactamente español, sino más bien una especie de dialecto inglés tan alejado de él que resultaba incomprensible. Dejémoslo en paz y sigamos adelante, sugirió Trevor. Él no es nuestro problema. ¿Hablas en serio?, respondí. Estamos literalmente aquí buscando ayuda. ¿Y usted no va a ayudar a ese hombre? Parece que se rompió la pierna y tenemos que llevarlo a donde quiera que sea. Al final, mi amigo aceptó de mala gana. Y así Trevor y yo nos agachamos, recogimos al hombre herido y lo llevamos a uno de los túneles oscuros, sin estar seguros de hacia dónde íbamos exactamente. Debimos haber caminado en la oscuridad durante al menos 10 minutos, comenzando y deteniéndonos frecuentemente para reajustar su peso en nuestros brazos, antes de que finalmente llegáramos a lo que nos esperaba al final del pasillo. Me quedé boquiabierta. Allí, ante nosotros, había una cueva gigantesca, con estalactitas colgando del techo y todo. Una cueva tan enorme que apenas podíamos ver el otro lado. Sin embargo, lo que pudimos ver fue una plataforma en el centro, separada de nosotros por un decrépito puente de madera. Y en esa isla rocosa debía haber un centenar de individuos encapuchados, vestidos exactamente como nuestro amigo herido, todos reunidos alrededor de lo que parecía una mesa muy, muy larga. Trevor me miró y sonrió, como diciendo, «Estamos salvos». Pero ahí fue cuando las cosas se pusieron raras. Al vernos llevando a uno de los suyos, un par de desconocidos encapuchados cruzaron corriendo el puente y al darse cuenta de la herida del hombre, nos hicieron una reverencia, en lo que supuse que era un gesto de agradecimiento. Luego murmuraron algunas palabras en el mismo lenguaje misterioso que el hombre herido, antes de levantarlo y correr de regreso por el puente. Cuando llegaron al otro lado, nos hicieron señas con entusiasmo, animándonos a cruzarlo y unirnos a ellos para lo que parecía ser la cena, ya que podíamos ver platos y utensilios dispuestos sobre la mesa. Después de pasar más de 48 horas sin comer, no teníamos más remedio que aceptar su invitación. Cuando llegamos a la plataforma, fuimos recibidos por 100 reverencias de nuestros nuevos amigos y sus cánticos resonaron por toda la cueva. Un cántico que rápidamente se convirtió en caos, mientras cada una de las figuras encapuchadas intentaba llamarnos de manera acogedora en el mismo dialecto extraño. Es decir, antes de que uno de ellos interrumpiera, «¡Silencio!», un hombre gritó desde el otro extremo de la plataforma, mientras un silencio inmediato se apoderaba de la cueva. «Tendrás que disculparlos», nos llamó desde la cabecera de la enorme mesa. «No han visto a un extraño en meses y se emocionan fácilmente. Y como habrás notado, hablan una lengua diferente». Nuestro anfitrión, como lo llamaré, era un hombre relativamente poco imponente, de baja estatura y con un bigote recién recortado,
que casi le llegaba hasta las gafas de montura metálica. Aún más extraño, llevaba un chaleco y una sudadera, cada uno de los cuales parecía recién comprado o recién lavado, o ambas cosas. Ahora, ven. Por favor, únete a nosotros para cenar. Por el aspecto de lo que vestía y las palabras que decía, supuse que él también debía haber sido un forastero, como nosotros en algún momento. Trevor simplemente me miró, sin saber qué responder. Gracias, le grité al hombre, desde el pie del puente, cuando vi a una de las figuras encapuchadas haciéndonos un gesto para que tomáramos asiento junto al anfitrión. Hicimos lo que nos pidieron. Jorge. El hombre se presentó con una sonrisa y extendió la mano, antes de que Trevor y yo la estrecháramos cortésmente. Trevor. Ryan. Un placer conocerlos, caballeros. Ahora, antes de comenzar, ¿alguna alergia o restricción dietética? Hablaba completamente en serio. No, Trevor respondió. No que yo sepa, yo añadí. Espléndido, gritó, antes de gritar en dirección al puente. ¡Que comience la fiesta! Debajo de la mesa, agarré mis pantalones polvorientos con miedo, anticipando lo peor, mientras Trevor se giraba y me miraba. Sus propias manos claramente temblaban. Pero entonces, decenas de hombres encapuchados cruzaron corriendo el puente, cada uno con una cesta de comida, y vaciaron su contenido en los platos que habían sido colocados preventivamente sobre la mesa. Aliviado al descubrir que se trataba de un festín real, relajé mi postura. Miré a uno de los hombres sentado frente a mí, con la mayor parte de su rostro todavía oculto por su capucha, mientras quitaba la carne de una pierna de pollo, y luego a Trevor, que ya estaba devorando una de las suyas. ¿Cuándo en Roma? Pensé para mis adentros, tomando una manzana de una canasta de frutas y mordiéndola vorazmente. Debo decir, no hay palabras que puedan describir ese primer bocado de comida, después de haber estado muriendo de hambre en el desierto durante 2 días. Te preguntaría qué te trae por aquí, pero tengo la sensación de que sé la respuesta. George continuó. Perdido en las montañas. Pero mírate ahora. Trevor y yo fingimos sonrisas, demasiado preocupados por saciar nuestros cuerpos cansados. Gracias, murmuré, todavía masticando. Gracias. Sí, gracias, agregó Trevor, antes de colocar su hueso de pollo, ahora completamente desnudo en su plato, y preguntar casualmente: si no le importa, señor, ¿qué es exactamente lo que hacen ustedes aquí abajo? Nuestro anfitrión hizo una pausa por un momento antes de volver a sonreír. Vaya, pensé que nunca lo preguntarías, respondió con una sonrisa, antes de señalar a los encapuchados. Bueno, verás, ellos viven aquí, y yo no soy más que una especie de visitante frecuente. ¿A qué final?, pregunté completamente serio. Él simplemente me miró y se echó a reír. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Esa es buena. Es realmente buena. ¿Con qué fin? Trevor y yo nos miramos confundidos. Bueno, te lo mostraré, dijo, antes de gritar algo en un dialecto extraño. De repente, el hombre herido que habíamos salvado, que estaba sentado al otro extremo de la mesa, inmediatamente dejó de comer. Se levantó de la mesa y cojeó hacia nosotros. ¡Mátalos!, George ordenó con calma, señalándonos a Trevor y a mí, mientras arrancaba un trozo de pollo de un hueso, sin ni siquiera molestarse en hacer contacto visual con la figura encapuchada. Ambos nos reímos nerviosamente, asumiendo que estaba bromeando. George dejó de comer.
Dije mátalos, gritó alzando la voz. No estaba bromeando. Luego nuestro anfitrión procedió a saltar de su silla y caminar hacia el hombre herido, que estaba allí parado, mirándonos sin saber qué hacer. Después de todo, lo habíamos encontrado en la oscuridad y lo habíamos llevado a un lugar seguro. La cueva quedó en silencio. ¿En serio?, gritó George, mientras comenzaba a pasear por la isla rocosa. Yo los alimento, construyo las trampas para ustedes, los traigo aquí, después de meses de arduo trabajo reorganizando las señales. ¿Y dudas? ¿Te atreves a desafiarme? Idiotas desagradecidos. Cuando los encontré por primera vez, solo tenían 2 de los 10 necesarios para completar su viaje. Y ahora, los 2 últimos se sientan frente a ti. ¿Y dudas? Teníamos un trato. Ahora, no te lo voy a preguntar de nuevo. Mátalos y dame los artículos. Como estuvimos de acuerdo, o si no... Espera, ¿qué carajo? Pensé para mis adentros, incapaz de procesar todos los detalles de su largo monólogo en ese momento. Todos miraron al hombre herido, que miraba a George con los ojos muy abiertos por el miedo. Luego se volvió hacia Trevor y hacia mí. Luego, nuevamente hacia el anfitrión. Y luego nuevamente hacia nosotros, antes. De repente, Trevor saltó de su asiento y me agarró por el cuello. ¡Corre!, gritó, antes de salir disparado en dirección al túnel más cercano. Un sentimiento con el que yo no podría haber estado más de acuerdo. Habíamos llegado al puente sin ser perseguidos. Los hombres encapuchados, simplemente sentados allí, en silencio, cuando de repente, un centenar de ellos, al unísono, saltaron de sus sillas y comenzaron a perseguirnos mientras gritaban y gemían. ¡Adelante, te alcanzaré!, gritó Trevor, dejándome pasar mientras corría hacia uno de los pasillos. Pero pronto me enteré de que él no tenía intenciones de alcanzarme, ya que en lugar de eso, corrió hacia un túnel diferente, alejando a los hombres de mí. ¡Trevor!, llamé. ¡Ahorrarse! Él volvió a llamar, y entonces se fue. Unos minutos más tarde, llegué a una habitación sin ninguna figura encapuchada a la vista, y me detuve un momento para recuperar el aliento, encorvado e hiperventilando. Él me salvó, pensé dentro de mí. Debo salir de aquí y traer ayuda. Tengo que salvar a Trevor. Cuando finalmente me levanté para observar lo que me rodeaba, no podía creer lo que veía. A solo unos pasos de distancia, había un pozo gigante, adornado con 1000 lanzas en su fondo, y al otro lado, apilados sobre lo que parecía una especie de santuario, había un montón de artículos antiguos, incluidos relojes y joyas. Los artículos, pensé dentro de mí. Esos deben ser los artículos que busca. Pero no tuve tiempo de deleitarme con la belleza del tesoro y me fui por otro pasillo. Finalmente, me encontré en una cámara inundada de luz. Luz que caía del techo. Eso no es una antorcha. Al ver una escalera que estaba atornillada a la pared rocosa, en el otro lado de la habitación, salté sobre la cosa vieja y oxidada y me arrastré hasta el techo. La luz se hacía más y más brillante con cada peldaño que subía. Al llegar a la cima, me levanté a través de un agujero en el techo de la cámara, buscando un terreno estable, y salté a lo que parecía una cornisa rocosa. Fue entonces cuando supe con certeza que la luz que me había estado cegando era la luz del día. Entrecerrando los ojos, escudriñé el área solo para descubrir que estaba parado en la cima de la montaña. Su superficie plana se extendía infinitamente en todas direcciones. Desde su posición ventajosa,
Miré hacia el mismo terreno en el que Trevor y yo nos habíamos perdido, la misma tierra que nos había traído hasta aquí, y vi el lugar donde habíamos emprendido nuestro viaje, un pequeño faro de esperanza en un mar de naturaleza salvaje. Y fue entonces cuando mis ojos, finalmente, se acostumbraron y yo lo vi, un objeto tan fuera de lugar, tan maravilloso y tan increíble, que hacía que un ascensor en las montañas parecía comparativamente común y corriente. Ahí, encaramados en la cima, con sus pedazos esparcidos por el paisaje rocoso, yacían los antiguos restos de un avión de principios del siglo XX, estrellado hace mucho tiempo y perdido en el tiempo. Y a lo lejos, en el extremo opuesto de la cima de la montaña, estaba el área de su cabaña, aún intacta, salvo por una pared faltante que le hacía parecer un diorama, con sus asientos expuestos a los elementos. Me acerqué para inspeccionarlo más de cerca e inmediatamente me encontré con una visión espantosa. Sentados allí, erguidos en todos, menos 2 de 10 asientos, estaban los restos podridos de 8 pobres almas. Pero por su aspecto, era evidente que no se trataba de los pasajeros originales del avión, no. Estas personas habían muerto mucho más recientemente, claramente víctimas de los habitantes de las montañas, sacrificadas por razones desconocidas y descansando en el avión para siempre. Y en cuanto a los 2 asientos desocupados, o debería decir tumbas, de repente se hizo evidente que eran donde Trevor y yo hubiéramos terminado si las figuras encapuchadas nos hubieran atrapado. Trevor. Mi mente volvió a mi amigo, preguntándome qué le habría pasado y temido lo peor. Luché con la idea de regresar para encontrarlo, pero sabía que había demasiados de ellos para tener una oportunidad de luchar, y opté por buscar ayuda en el duro desierto, en lugar de regresar a la cueva. Mientras bajaba por la ladera de la montaña, perdí el equilibrio y me torcí el tobillo, pero rápidamente recuperé el control y avancé con dolor, seguro de que si los habitantes de las montañas de alguna manera me alcanzaban, terminaría en el avión. Después de llegar a la base de la montaña, pasé todo el día cojeando por las colinas en la dirección en donde habíamos venido, demasiado traumatizado y demasiado decidido a encontrar ayuda, a celebrar mi escape, y finalmente me desmayé por agotamiento. Al día siguiente, mis oraciones fueron contestadas. Cuartel General, ¿estás ahí? Al despertarme con el sonido de un walkie-talkie, abrí los ojos y encontré a un guardaparque mirándome fijamente con una sonrisa. ¡Encontré uno!, gritó emocionado por su radio. ¡Repito, encontré uno! Finalmente murmuré: Trevor, antes de desmayarme de nuevo. Unos días después de recuperarme en el hospital y contar lo sucedido a la policía, los llevé de regreso a la montaña. Regresó por el ascensor, bajó por el pasillo, cruzó el puente y llegó a la plataforma rocosa donde se había celebrado el banquete. Pero esta vez nadie se presentó a cenar. La cueva estaba simplemente vacía. Recuerdo haber pensado: así debe haberse sentido llegar a Roanoke. Luego procedí a guiar a los policías por el pasillo que había tomado Trevor, pero nuevamente me encontré con una decepción. No encontramos nada, excepto un callejón sin salida rocoso. Y así, finalmente los traje de regreso a la cueva, y en cambio, por el pasillo que había tomado hasta la habitación con el pozo gigante. Bueno, jódeme, dijo uno de los oficiales, mirándome fijamente. Caminé a su lado y miré hacia abajo.
Efectivamente estaban allí, un centenar de hombres encapuchados tirados en el fondo, empalados con púas y objetos antiguos esparcidos a su alrededor. El chico no estaba mintiendo. El oficial continuó, mientras otro vomitaba por todo el suelo rocoso. Pero no sabían que aún no habían visto lo peor. No fue hasta que los llevé por la escalera, a la cima de la montaña y al plano arcaico, donde vieron la visión más repugnante de todas. Una cabina de muertos, todos los asientos ahora llenos, los dos últimos ocupados por mi mejor amigo, Trevor, y un hombre que eventualmente sería identificado como el rico arqueólogo George Henderson, traicionado y dejado sin tesoro en el avión por las mismas personas que una vez presidió. Más tarde me enteré de que la gente de la montaña era en realidad descendientes de los supervivientes de ese mismo avión, quienes, después de establecer una civilización en las cuevas, debajo del lugar del accidente, construyeron un nuevo lenguaje y mitología. Una mitología que requirió el sacrificio de 10 individuos antes de que pudieran reunirse con sus desafortunados ancestros en el más allá. No olvides suscribirte, darle clic a la campanita para que se te notifique cada que subamos material nuevo y comentar qué te parece nuestro contenido. Eso ayudará a que crezca nuestro canal.